Vamos a estudiar ahora el último apartado de el movimiento. Vamos a estudiar la última magnitud, que es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Bueno, la aceleración es una magnitud física que sirve para describir el movimiento, al igual que todas las que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué significado tiene la aceleración? Bien, la aceleración nos indica la rapidez con que un objeto cambia de velocidad. Así, supongamos que tenemos esta bicicleta y va a hacer un recorrido. Como podéis ver, la bicicleta ha tenido su propia trayectoria y hemos visto cómo tiene diferentes velocidades. En un tramo ha ido a una velocidad, en otro tramo ha ido más deprisa y en otro tramo ha ido más despacio. Pues bien, la aceleración es esto lo que me va a decir. Me va a informar cómo varía la velocidad a lo largo del recorrido. Estamos muy acostumbrados a decir, este coche tiene una aceleración muy grande, o cuando golpeó la pelota le dio mucha aceleración, o para poder frenar tuvo que desacelerar muy rápido. Todo esto nos referimos a cambios en la velocidad, con lo cual la aceleración nos va a informar de cómo va a cambiar la velocidad. Si la aceleración es muy grande, me va a indicar que va a haber un cambio de aceleración de velocidad muy brusco, muy grande. Si la aceleración es pequeña, estos cambios de velocidad van a ser muy pequeños. Aquí, a diferencia del punto anterior, a veces la aceleración puede ser negativa. ¿Cuándo decimos que tenemos una aceleración negativa? Cuando disminuye la velocidad. Así, por ejemplo, cuando un coche va a 80 kilómetros por hora y quiere frenar, quiere reducir su velocidad, tendrá una aceleración negativa, ya que va a reducir la velocidad. Así, si la aceleración es positiva, aumenta su velocidad y su aceleración es negativa, la disminuye. Para poder calcular la aceleración necesitamos saber la velocidad inicial y la velocidad final. Necesitamos saber el tiempo que ha empleado en llevar a cabo ese cambio, en pasar de esa velocidad inicial a esa velocidad final. Y vamos a utilizar la fórmula que vemos ahí. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo en segundos. Es muy importante decir que en el sistema internacional la aceleración se mide en metros partido de segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos para aprender cómo se calcula. Calcula la aceleración de un coche que se encuentra parado en un semáforo y a los 10 segundos tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Como vemos, nos pide una aceleración. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la fórmula de la aceleración. Una vez que tenemos la fórmula de aceleración, vamos a empezar a sustituir los diferentes componentes. Si te fijas, pasa desde que está parado hasta una velocidad de 15 metros por segundo, es decir, que la velocidad final es 15 metros por segundo. La velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque se encontraba parado, con lo cual carecía de velocidad. Y el tiempo han sido 10 segundos, que los colocamos abajo. Y finalmente, ya nada más que tenemos que operar 15 menos 0 entre 10. Y esto me da una aceleración de 1,5 metros segundo al cuadrado. Y como vemos, es positiva porque va aumentando su velocidad. Vamos a ver otro ejemplo. Calcula cuánto tiempo tarda un cohete que tiene una aceleración de 25 metros por segundo al cuadrado en pasar de una velocidad de 50 metros por segundo a 500 metros por segundo. Como vemos, la aceleración es positiva y efectivamente la velocidad aumenta de 50 a 500 metros por segundo. Vamos a ver cómo se realiza. Lo primero, como siempre, colocamos la fórmula. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo. Y vamos sustituyendo los diferentes componentes. Aceleración, 25. Velocidad final, 500. Velocidad inicial, 50. Y el tiempo, que es lo que nos pregunta el problema. Como vemos, tenemos el tiempo abajo. Lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a la izquierda y tenerlo así arriba. Como está dividiendo, pasaría multiplicando. ¿Y qué le pasa al 25? Que el 25 tendríamos que llevarlo al otro lado, que como está multiplicando, pasaría dividiendo. Es decir, 25 y t los intercambiamos. Y así ya tendríamos listo para resolver la ecuación. El tiempo sería igual a 500 menos 50 entre 25.
Y esto nos dará un resultado de 18 segundos. Es decir, el cohete tardaría 18 segundos en pasar de 50 metros por segundo a 500 metros por segundo. Vamos a ver otro ejemplo. Calcula cuánto ha variado la velocidad de una pelota de fútbol cuando al chutarla tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado durante 7 segundos. Es decir, cuánto va a variar la velocidad en esos 7 segundos si la pelota tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que durante 7 segundos esa es la aceleración que tiene. ¿De acuerdo? No me está pidiendo ni velocidad inicial ni velocidad final, sino única y exclusivamente lo que me está pidiendo es esa diferencia de velocidad. Repito, la diferencia de velocidad. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues como siempre, primero colocamos la fórmula. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo. A continuación vamos sustituyendo aceleración 10 metros segundo al cuadrado. Velocidad final menos velocidad inicial. Eso es lo que quiero saber, lo que quiero aprender, lo que quiero calcular. Tiempo, 7 segundos. ¿Qué ocurre? Tenemos que despejar la diferencia de velocidades. ¿Cómo hacemos? El 7 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y entonces lo que tenemos es que 10 metros segundo al cuadrado, que es la aceleración, por 7 segundos, que es el tiempo que estamos acelerando, será igual a esa diferencia de velocidades, que es lo que yo quiero saber. Con lo cual, la velocidad final menos la velocidad inicial serán 70 metros por segundo. Es decir, lo que yo aquí he calculado es esa diferencia de velocidades, ni la inicial ni la final, porque para eso me tendrían que haber dado otro dato más. Hay que tener en cuenta que muchas veces, en muchos sitios, esta diferencia de velocidad final menos velocidad inicial lo vais a ver escrito así. Esa especie de A o de triángulo que hay delante de la velocidad, lo que me está diciendo es que es una diferencia entre un estado final y un estado inicial. Como es para la velocidad, sería la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Así, siempre que veáis esa triángulo, que es la letra griega delta, delante de velocidad, me estará diciendo que es velocidad final menos velocidad inicial. Y con esto damos por concluido la aceleración.